Pues en los resultados del último trimestre económico allá en Europa han sido increíblemente desastrosos, que realmente nunca pensaron que estuvieran así los europeos después de algunos meses en donde estalló la guerra entre Ucrania y Rusia y bueno, ellos impusieron sanciones económicas contra Rusia. Y son terribles, terribles, terribles por donde se le vea. La zona de euro más de 10% de inflación, incluso en Alemania llegan hasta el 11% en la inflación en precios al consumidor, pero en precios al productor están como un 60% de la inflación. Ni se diga lo que únicamente la inflación energética, o sea, de precios de electricidad, de gas, gasolina, ha subido 2 y hasta 3 veces. Y la verdad es que también han empezado a reportar drásticas caídas, por ejemplo, del poder adquisitivo, ¿no? Por lo pronto señala que en España la inflación es 3 veces mayor sube más de 3 veces que los salarios, con lo cual podríamos decir de otra manera que los salarios en España valen un tercio de lo que valían antes de la guerra. O sea, solo compran un tercio de las mercancías actualmente, algo que es donde se va terrible, y la verdad es que no se ve que los salarios vayan tampoco a aumentar mucho, porque pues, al final también tienen que precisamente frenar la inflación, y una de receta para frenar la inflación pues es generar una especie de recesión, que es lo que están haciendo también ahorita los europeos. Pero lo peor es que todo lo malo que están viviendo ahorita va a ponerse peor, porque dicen que este invierno 2022 no va a ser tan malo como va a suceder en el invierno de 2023, en donde realmente va a haber una tremenda crisis económica, energética y de todo tipo, cuando, bueno, ahora sí se terminen sus reservas, porque con todo, todavía los europeos pudieron llenar sus reservas antes de que colapsara finalmente el mercado energético entre Rusia y Europa, antes de que incluso estallar el Nord Stream, todavía pudieron rellenar sus reservas y por lo tanto tienen algo, pero en 2023 ya no va a haber nada, va a estar absolutamente rota todo el comercio internacional con Rusia y bueno, ahí sí van a sufrirla. Y la verdad es que las cosas están tan mal que empiezan incluso a calcular algunos economistas que más o menos un cuarto de los europeos están ya al borde de la ruina total, con, por ejemplo, hipotecas muy, muy altas, cada vez más altas porque también están aumentando las tasas de interés, no tienen salarios, es muy bajo poder adquisitivo, una muy alta inflación. Y bueno, estarían a punto de, ahorita están muchos millones viviendo del crédito, con sus tarjetas de crédito, pero claro, todo esto tiene su límite, y el límite va a ser precisamente acabando la Navidad, arrancando el invierno en enero, y es donde todo esto se va a colapsar. Bueno, eso más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Mientras la inflación en España ha alcanzado el 9% en este mes de septiembre y en ciertos lugares incluso sobrepasó el 10%, las subidas salariales de los trabajadores bajo este convenio apenas han alcanzado el 2.6%. La brecha entre el incremento de ingresos de las familias y el aumento de los precios se agranda cada vez más en todo el sector de la economía de tan solo este país, España. De acuerdo con los datos del Ministerio del Trabajo, la inflación ha subido 3 veces más que los salarios, haciendo que los trabajadores pierdan obviamente poder adquisitivo de la manera más abultada que en los últimos 40 años. Los españoles ya no les alcanza para comprar las cosas que hasta cierto punto eran de fácil acceso. Ahora están realmente sufriendo las consecuencias de todas las sanciones emitidas contra Rusia y que sus líderes pues quieren seguir implementando. Pero no son los únicos. Los trabajadores de Europa y América del Norte luchan para llegar a fin de mes debido a esta crisis del costo de vida provocada por estas sanciones y los embargos a las importaciones de energía rusa. Los precios de las bombas de gasolina y diésel casi se han duplicado y las facturas de energía de los hogares se han multiplicado con un efecto inflacionario en cadena en otros bienes. Prácticamente o pagas el recibo para tener electricidad en tu hogar o llevas comida a tu mesa. Más de una cuarta parte de los europeos dicen que se encuentran en un estado financiero
precario y la mitad incluso teme que pronto lo estarán todavía más. La encuesta de 6 naciones realizada por Ipsos, que es una organización no gubernamental francesa contra la pobreza llamada Ayuda del Pueblo, encontró que el 27% se encontraba en una situación financiera desesperada, definida como un gasto inesperado que podría cambiarlo todo, mientras que el 55% dijo que tenían que tener muchísimo cuidado con el gasto para evitar ponerse en esta misma situación. Los primeros no pueden tener un solo accidente o necesitar algo extra porque no tienen dinero para comprarlos. Los segundos prácticamente tienen un ligero colchón que estaría a nada de perderse. También se encontró que el 54% de las 6,000 personas encuestadas en Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido habían visto caer el poder adquisitivo de sus ingresos en los últimos 3 años. Y esto dirán, ¿no tiene nada que ver entonces con la guerra entre Ucrania y Rusia? No, esto empezó debido obviamente a la pandemia del COVID-19 también, que dejó sus estragos en las economías de todos los países del mundo. Eso sí, la diferencia es que estos países, principalmente de la Unión Europea, tienen además que resolver los problemas que dejó el COVID, los que están causando ellos mismos por esta guerra entre Ucrania y Rusia, que al sancionar tanto a Rusia prácticamente para apoyar a Ucrania, lo único que hicieron fue eliminar, cortar lo que era un fácil acceso al gas ruso, que hasta cierto punto era más barato que en cualquier otro lugar, así que ahora tienen que pagar ya no el doble, ya no el triple, sino mucho más para conseguirlo. Y entre estos son Estados Unidos quien se los está vendiendo al triple del precio que está en el mercado nacional porque lo necesitan. El temor también crece debido a que la población teme, pero es muy consciente de que cuando llegue el invierno, muchas familias no podrán pagar sus facturas de energía. Ese es el mayor temor que tiene la población, porque lo saben. En este momento sí, dirán cualquiera de los líderes de la Unión Europea que tienen sus reservas a tope, que están completamente listos para el invierno, pero no pueden manejar el invierno. No saben si va a durar una fuerte racha, una semana, 2, si tienen como tal la capacidad para hacerle frente a un invierno un poco más largo. No, entonces llegará un punto, ya sea en el mes de enero, el mes de febrero, que no sabrán si realmente sus reservas serán necesarias. Pero esta crisis energética será todavía peor para el invierno del 2023. Que la que tendrán en este año. De acuerdo con una serie de ejecutivos de compañías dedicadas al sector de gas y petróleo, o sea, los empresarios ya les están avisando a los ciudadanos, a los jefes de Estado, que habrá problemas para el próximo invierno. Durante una conferencia ADIPEC celebrada esta semana en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, estos empresarios reconocieron que se tiene un invierno difícil por delante y posteriormente se tendrá un invierno todavía más difícil porque la producción que está disponible para Europa en la primera mitad del 2023 es considerablemente menor que la producción que se tenía a nuestra disposición en la primera mitad del 2022. Además, debemos recordar que la OPEP, este grupo de países que son líderes en la exportación de petróleo, han anunciado un recorte de 2 millones de barriles diarios, recorte que nadie quería porque al disminuir la producción aumenta el costo del petróleo y sus derivados. Obviamente también este anuncio se da durante esta temporada de invierno, cuando deberían estar produciendo más, sobre todo porque se necesita, se requiere, pero no, los países, los miembros de la OPEP están pensando a futuro, saben que lo que es este comercio del petróleo hasta cierto punto es temporal, porque ya muchos países se están acercando nuevamente a lo que es la energía nuclear para intentar alejarse de lo que es el petróleo y sus derivados. La situación actual energética en el viejo continente ha generado también muchas protestas en distintos países europeos. Por ejemplo, la propia Alemania, Austria, República Checa
España, Francia e incluso en Bruselas, que es la cuna de la Unión Europea, se han manifestado, han expresado su descontento por el incremento de las facturas energéticas y por las ganancias récords que han obtenido algunas compañías de este sector principalmente. Pero lo que más desean o lo que más solicitan es principalmente dejar de apoyar a Ucrania en esta guerra, sobre todo porque se dan cuenta que dinero sí tiene su país, pero lo están literalmente regalando a Ucrania o prestándoselos en este momento, pero no hay garantías de que este país realmente se los regresará en un futuro próximo, sobre todo si esta guerra contra Rusia continúa, porque siguen como tal entregando recursos a este país. Estas protestas van a continuar, sobre todo cuando el invierno esté cada vez más cerca o ya presente en estas naciones. Muchos tienen miedo de que no puedan como tal mantener sus hogares calientes. Es obvio, porque es un gran peligro para su salud y tal parece que los líderes de todos estos países de la Unión Europea no están pensando realmente en sus ciudadanos. Sin embargo, en lo que sí siguen pensando es cómo apoyar a Ucrania para que logre ganar esta guerra, si es que lo logra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.